Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, shalom, shalom, que la paz del Eterno esté sobre ti, sobre los tuyos, hoy y siempre. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, donde el Espíritu Santo de Dios tiene palabra para tu vida, palabra de cambios y palabra de transformación, donde Dios te llevará a lo sobrenatural para que tú puedas conocer lo sobrenatural, cómo andar en ello y cómo descubrirlo a través del Espíritu Santo de hoy. Te habla tu amigo y hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo por la gracia y misericordia. Pero hoy me acompaña un hombre de Dios, un hombre que lo he visto caminar, ¿verdad?, en dimensiones, en un conocimiento sobrenatural, y el Espíritu de Dios lo ha llevado. Este hombre en su canal que él tiene, ¿verdad?, en Facebook, está creciendo de una manera poderosa. Dios lo ha direccionado y yo sé que tiene palabra de Dios para tu vida. Así que preséntate, ministro. Dios le bendiga grandemente. Para mí, Sandy, es un placer estar nuevamente en esta plataforma que nos ha abierto la puerta para que podamos estar aquí predicando palabra de Dios. Amén. Yo sé que Dios tiene grandes cosas contigo, Sandy. Amén. Y sé que todas las naciones están escuchando esto que está sucediendo aquí. Amén. Yo sé que tú tienes una palabra para las naciones. Me llamo Ángel Rafael Infante, como ya le hemos dicho anteriormente. Pertenecemos al ministerio Caminando Bajo una Evidencia. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Atmósfera de Gloria. Tenemos una plataforma que apenas está creciendo, Atmósfera de Gloria TV, y en las redes sociales como Facebook estamos como Ministro Ángel Infante. Hoy tenemos un tema poderoso, así que no quiero que nadie se mueva ni tan solo un segundo para que pueda escuchar palabra de Dios. Sí, hoy aquí en la zona sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar a través del ministro, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios tiene palabra para tu vida. Así que suscríbete a este canal para que cada vez que haya una palabra de Dios, YouTube puedas recordarte de que hay una palabra de Dios para tu vida. Comparte este video, envíaselo a tus amigos, a tus hermanos, a tus primos, a todo aquel que tú entiendas que necesita recibir palabra de Dios. Y sin más preámbulo, mi hermano Ángel, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar. Aleluya. Hoy quiero hablar, Sandy, acerca de las grandes experiencias que he tenido con Dios en mi vida desde mi niñez. Wow. He querido resaltar un poco, pero no quiero comenzar sin antes leer una porción de la palabra poderosísima en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4. Leemos bajo la comunión del Eterno. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses yo te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor mío, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y él dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Al nombre de Cristo, gloria. Me gusta mucho la lectura de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, cuando Dios le habla, tiene 7 años de edad. Pero lo más impresionante no es que Dios le hable a un niño de 7 años, sino que un niño de 7 años sabe reconocer la voz de Dios. Y eso es acerca de lo que quiero hablar. Nací con algo dentro del vientre de mi madre. Y es que pude reconocer desde pequeño la voz de Dios. Yo me titulo en mi experiencia como alguien que fue criado por Dios. Wow. Yo entiendo que mi vida espiritual y todo lo que sé hasta el día de hoy y todo el manejo que tengo en el mundo espiritual, la gloria de Dios lo tengo porque Dios ha sido quien me ha criado y quien me ha educado desde pequeño. A su nombre sea la gloria. Recuerdo cuando ya yo era un joven, como de 15 años de edad, yo me convertí para empezar a la edad de 12 años. Yo recuerdo que fui a una actividad cristiana y en la actividad cristiana yo veía cómo los jóvenes, al nombre de Cristo gloria, compartían de Dios. Y yo decía, wow, con tan solo 12 años de edad, yo decía, wow, qué maravilloso, cómo estos jóvenes están aquí compartiendo uno con otro. No se tienen envidia, no se tienen rencor. Aquí ellos no están fantameando uno con otro y yo veo que están felices. Y me sorprendía esto por el ambiente donde yo me había criado. Porque en el ambiente que yo me había criado en las Américas, acá en Santo Domingo Este, era un ambiente de mucha delincuencia, era un ambiente dañado. La mayoría de mis compañeros y amigos que yo conocí de mi infancia, hoy están a 20 y 30 años en la cárcel. Oye, hay gente de esta que está fundido en la droga, está perdido en la droga, gente que tú le hablas y no conocen nada de ti. La mayoría de la juventud con la que yo me crié se dañó y se perdió. Y cuando yo con tan solo 12 años de edad recuerdo que fui a aquel lugar, me impactó
ver cómo esos jóvenes compartían y no habían drogas, no había nada. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces ese día me hacen el llamado para yo entregar mi vida a Dios. Pero pasa algo, que cuando yo estoy dentro de la iglesia me doy cuenta de una realidad un poco distinta. Y es que con tan solo 12 años de edad yo trataba de encajar en la juventud de la iglesia y no podía. Wow. Yo sentía, la mayoría de personas hacían un rechazo hacia mi vida dentro de la iglesia. Y yo me preguntaba por qué razón había ese rechazo dentro de la iglesia. Está de notar que entré con todos mis defectos, al nombre de Cristo Gloria, con todas mis modas, pero había un rechazo. Incluso jóvenes después que yo pasé el tiempo dentro de la iglesia se hicieron muy amigos míos, pero yo todavía le preguntaba por qué me rechazaron ustedes cuando yo entré, porque no había motivo, no había conflicto. Y ellos me decían, yo mismo no entendía por qué no podía. Y yo creo que era un propósito que Dios estaba formando en mí, porque yo recuerdo que como no podía compartir con los jóvenes, entonces yo tuve que comenzar a compartir con los adultos. Y cuando yo comenzaba a leer la palabra de Dios, con tan solo 12 años de Dios comenzaba a enseñarme de la palabra. Era tan tarde que cuando yo leía la Biblia con 12 años de edad, yo recuerdo que Dios me hablaba y me decía, eso que tú leíste, el significado es aquello. Y me hablaba acerca de la lectura y me daba una enseñanza tan profunda que era algo sobrenatural. Lo que más me impactaba a mí es que yo pensaba que eso era normal. O sea, yo creé una amistad tan plena con Dios que yo pensaba que todos los evangélicos teníamos la misma experiencia. Dios. Y yo recuerdo que cuando Dios comenzó a enseñarme todo esto, me decía, levántate en la mañana, y me decía, David, al nombre de Cristo Gloria, mató a Goliat, porque esta piedra que él tomó, estas 5 significaban la palabra de Dios. Esta roca, cuando lo golpeó en la cabeza, en la armadura que vemos en Efesios, dice que la armadura, el yelmo, significa la salvación, el casco de la salvación. Así que cuando David lo golpeó en la cabeza, estaba significando que él no tenía salvación. Y cuando Dios comenzaba a explicarme esta locura, yo me quedaba plasmado. Yo pensaba que era normal, y Dios me levantaba en la madrugada, me decía, Ángel, levántate, escucha lo que te quiero decir. Y yo sacaba un cuaderno, yo dormía con un cuaderno al lado de la cama, y Dios comenzaba a hablarme. Entonces cuando yo en la iglesia nada más compartía con los ancianos se reunían. Imagínate, yo con 12 años, un anciano ahí un joven en el medio. Y cuando los ancianos leían la Biblia, que ellos comenzaban a contar qué entendieron de la Biblia, en los ayunos y en los cilicios, comenzaban a compartir la palabra antes de irnos a orar individualmente. Y cuando yo comenzaba a decirle, lo que yo entiendo es aquello, la gente decía, no, pero este niño no es normal. La gente decía, ¿de dónde tú estás sacando ese conocimiento? Porque en ese tiempo no había tanta teología dentro de las iglesias. Y me decían, pero Dios mío, y la gente oraba por mí, me decía, Dios te va a usar, tú vas a ser un evangelista. Yo recuerdo que yo con 13 años de edad, yo vi cómo en un aeropuerto salía el nombre y decía, Ángel Rafael Infante Evangelista. Yo no sabía lo que era evangelista. Yo sabía lo que era predicador, que los predicadores predicaban, pero no sabía lo que era evangelista. Y cuando yo fui corriendo donde una tía mía que se llama Angélica Cintia, que hoy es pastora, que al junto de ella, yo con 16 años levantamos una congregación del Arca de Salvación, al nombre de Cristo Gloria, del Concilio Arca de Salvación. Yo le dije, tía, yo soñé anoche y vi un letrero que decía, evangelista Ángel Infante. ¿Qué es evangelista? Y me dijo, evangelistas son los que evangelizan, son los mismos predicadores. Y yo me quedé impactado, y Dios desde ese tiempo, Dios comenzó a tratar conmigo, al nombre de Cristo Gloria. Y yo comencé a vivir experiencias extraordinarias. Con tan solo 15 años, profeta, ya yo era maestro dentro de mi congregación. Dios mío, padre. Y no cualquier maestro, porque yo recuerdo que con 15 años en la iglesia pequeña donde yo estaba, cuando a mí me prestaron los jueves para que yo de estudio en la iglesia, las sillas tenían que buscar todas las sillas donde los vecinos, porque la gente no cabía. Oye, era algo tan extraordinario que iban más impíos que cristianos. Dios mío, qué unción, ¿eh? Los impíos decían, yo necesito escucharlo hablar de Dios, porque cuando él habla de Dios, yo aprendo y enseño. Era como un espíritu. Mi tía decía, es que él tiene el don de enseñanza. Y Dios comenzaba a revelarme de la palabra. ¿Sabe cuándo yo comencé a ver el nivel de conocimiento que tenía? Cuando yo compré una Biblia de estudio. Wow. Y cuando yo tenía 12 años, yo le pregunté a Dios, háblame del Apocalipsis capítulo 12. Y de una noche me dijo, Ángel, ya estás capacitado, ya con 15 años, yo siendo maestro, te voy a revelar lo que es capítulo 12. Y me dijo, este es tiempo presente, pasado y futuro. Y comenzó a dividirme. Me dijo, la 12 se estrella, 12 títulos, la mujer. Y cuando yo comencé a ver esto, yo dije, wow, esto está poderoso. Y cuando compré la Biblia de estudio, que la abrí, que yo vi lo que el Señor me enseñó, abajo en la enseñanza, en la reseña decía, según especulan exégetas y eruditos, la misma enseñanza que Dios me dio. Ahí yo dije, wow, el conocimiento que Dios me está dando está por encima de la teología, porque yo daba en reseña, pero ya yo tenía el conocimiento completo. Wow.
Dios mío. Cuando de ahí para allá yo comencé a vivir experiencia con Dios. Pero profeta, nada de esto fue fácil. Fue un proceso, profeta, porque de la misma manera que Dios me hablaba, los espíritus de las tinieblas también me querían volver loco. Dios mío. Había una guerra oye, con 13 años de edad, profeta. Y lo peor del caso en esa situación era que yo no tenía, aparte de mi tía, una gente que me dijera, mira, esto es así, esto es asá, tú tienes que dirigirte así, esto significa aquello. No, era Dios que me instruía directamente. Wow. Y los espíritus me hacían guerra, como que yo era el evangelista internacional, nada más con 13 años de edad. Wow. Yo recuerdo que cuando yo tenía 15 años de edad, yo tuve una de las experiencias que todavía a la fecha no se me ha olvidado. Una de las experiencias más grandes que yo estoy durmiendo en el mueble de mi casa. Yo estaba solo porque mi mamá tenía un negocio y yo me quedaba solo en la casa. Sí. Y yo me quedaba solo para cuidar la vivienda. Y yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo estoy durmiendo, yo me paro de mi cama y apago la televisor. Y cuando vuelvo y me acuesto, vuelvo y me levanto y veo la televisora está prendida. Yo nací con una conciencia tan sobrenatural de que yo dormí soñando. Yo sé si estoy soñando o estoy despierto. Y yo con 15 años yo dije, ya yo me levanté y apagué la televisor porque está prendida de nuevo. Estoy soñando, estoy en una visión. Y con 15 años yo vi un espíritu que estaba hincado delante de mí, orando en contra de mí. Wow. Mi cuerpo estaba en el colchón, en el mueble, pero había un espíritu, no sé, un satanista como con viajes tranespirituales, orando en contra de mí. Cuando yo lo reprendí al espíritu, se desvaneció. Ahí yo me di cuenta que realmente yo estaba en la visión. Wow. Ahí salió un espíritu que la mitad de su cuerpo era serpiente. Y para arriba, recuerdo yo, para abajo era serpiente y para arriba era una mujer morena con el pelo rizo grande. Y yo vi como el espíritu, cuando lo reprendí, tomó la metamorfosis, el rostro de alguien que yo quería. Yo te dije, te reprendo, diablo, porque te conozco. Y volvió de nuevo y tomó el físico del espíritu que era. Dios mío. Y yo vi que el espíritu salió corriendo y buscó una Biblia que tenía mi madre, que era descarriada. Sí. La Biblia que la teníamos desde pequeño en la casa. Tú sabes que los cristianos de antes guardaban su Biblia, varón. Si se dañaba, tenían 20 años, la Biblia estaba ahí. Sí. Y ese espíritu buscó la Biblia y cuando buscó la Biblia me la extrayó en el pecho y me dijo, puerco Dios. Wow. Y yo le decía, ese es el puerco, ese Dios al que yo sirvo. Y me decía, puerco Dios. Yo le decía, ese es el Dios al que yo alabo, como con 15 años, profeta. Wow. Y ese espíritu, varón, en todos los sueños yo tenía batalla con ese espíritu. Y después de grande, te estoy hablando ya con 22 años, todavía allí en el ministerio de evangelístico, un día un brujo me comenta un video. Y cuando yo entro al perfil del brujo, yo veo en el perfil del brujo que él tiene varios cuadros. Y yo ancho la foto y veo un espíritu. Y cuando yo digo, ven acá, pero esa foto que tiene ese cuadro es el mismo espíritu que me viene haciendo la guerra a mí desde los 13 años. Wow. Y cuando yo le pregunté a alguien que sabía de demoniología, me dijo, es el espíritu de Santa Marta. Wow. Las tinieblas son real, profeta. Sí. O sea, yo estoy peleando contra un espíritu que no fue que me lo enseñan en YouTube. Yo estoy peleando con un espíritu, no fue que alguien me dijo. Yo estoy peleando con el espíritu de Santa Marta desde que yo tengo los 13 años. Wow. Y era una persecución, profeta, que me quería volver loca de manera tal, profeta, que yo me hice inmune a los demonios. Ya yo he visto a los demonios y los demonios no les tengo miedo. Dios mío. Wow. Poderoso. He visto las tinieblas y sé qué autoridad tiene la tiniebla. Sí. Que la autoridad de la tiniebla puede frizar un cuerpo y dejarte inmóvil en un momento. Al nombre de Cristo, gloria. Que la influencia puede hacer que un predicador que no te ha agarrado de Dios caiga. Pero yo como que en mi ADN me volví inmune de eso. Por eso es que me llegan escenarios donde la gente se manifiesta y le digo, demonio, yo te conozco, y los demonios salen corriendo. Wow. Esa han sido una de las experiencias más grandes que he tenido con Dios desde pequeño. Wow. Poderoso, poderosa palabra. Dios. Ministro, y cuando tú de pequeño, que tú tenías esa guerra, que tú no tenías nadie que te ayudara, ¿qué tú hacías? Que tú no tenías alguien que te dijera, tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer. ¿Qué tú hacías? Profeta, había muchas cosas que no entendía. Sí. Profeta. Y sobre todas las cosas, había una preparación en mí. Y cuando yo conversaba con otros evangelistas, recuerdo yo que los evangelistas decían, Dios mío, por este tipo tiene algo extraordinario. Y yo no predicaba todavía, profeta. Sí. Y todas esas experiencias que me iban ocurriendo, los profetas me decían, hablaban conmigo, pero recuerdo que quien más me enseñaba era Dios. Y tú sabes algo, la mayoría de los textos que Dios me enseñó, la mayoría de la experiencia que yo tuve, la mayoría de formas que Dios me dijo, ese espíritu opera de esta forma, este espíritu trabaja de esta forma, son la forma en la que yo opero en este tiempo. Wow. O sea, todo lo que yo viví fue una capacitación antes de salir. Sí. Hay profetas que cuando ellos salen y se encuentran en
escenario es que ellos van aprendiendo. Pero hay gente que crecen en la intimidad y Dios lo prepara en la intimidad, profeta. Wow. Yo recuerdo que antes de la pandemia yo tuve una experiencia tan extraordinaria con Dios, que yo estando orando en el altar, en un tiempo, varón, yo oraba. Yo buscaba a Dios en el monte. La gente me decía, tú vas a quedar loco. Una líder mía me dijo a mí, desde que tú estás así buscando a Dios, yo lo que te veo es peor. Al nombre de Cristo, gloria. ¿Por qué? Porque me lo decían, porque era como el mismo enemigo levantándose para que no buscara a Dios. Más sin embargo, cada vez que yo buscaba a Dios, era una experiencia nueva. Wow. Y esa experiencia me iban capacitando en un nivel más de unción, en un nivel más de unción. Y un día yo le dije a Dios, Dios, yo quiero verte, porque yo veía que todos los profetas que habían tenido un encuentro extraordinario con Dios, palpable, al nombre de Cristo, gloria, su vida no iba a ser normal. Y yo le decía, Señor, ya yo no quiero ver sombra, ya yo no quiero verte reflejo, ya yo no quiero ver visión, yo quiero verte de cerca. Y yo recuerdo que yo oraba día y noche. Y yo recuerdo que incluso le dije una palabra a Dios. Le dije, Dios, ¿cuál es el precio que hay que pagar para ver tu gloria? Le dije al Señor, dime que si hay un precio, yo voy a pagarlo. Un precio de búsqueda, un precio de proceso, yo lo voy a pagar. Yo quiero ver tu gloria. Yo le dije, yo voy a buscar de Dios hasta que Dios me hable. Yo voy a tener un encuentro con Dios o con el diablo. Con uno de los dos tengo que chocarme, pero yo tengo que ver tu gloria. Y créeme, profeta, el enemigo me hizo guerra bastantes veces y muchas veces tuve experiencia con Dios. Pero yo recuerdo una tarde que yo estaba preparando un mensaje. Esa temporada que me pasó no fue el día que yo me ayuné ni el más oré. Yo recuerdo que era una tarde normal. Ese día no estaba ni siquiera envuelto en una unción. Wow. Y cuando yo estoy en el altar orando el nombre de Cristo, gloria, de repente cuando estoy preparando el mensaje, yo siento que estoy de frente en la iglesia. Físicamente estaba frente a la iglesia, pero no había nadie. Yo estaba orando solo en la iglesia. Y yo siento que del altar alguien me está mirando. Cuando yo miro al altar, yo veo que todas las cortinas están como resplandeciendo, pero yo dije, no, yo me estoy volviendo loco y seguí. Cuando de repente yo sentí como que me pusieron un manto arriba y me cayó una unción. Wow. Profeta, cuando yo miré para el altar, en el altar de mi iglesia hay varias sillas. Y de todas las sillas, había una silla que estaba siendo cubierta por los mantos que estaban ahí. Y de ahí salía una luz, profeta. Y esa luz comenzó a hablarme. Cuando yo comencé a llorar, porque la gloria era tan inmensa, profeta, que yo sentía como que la luz penetraba por dentro de mí. Dios. Y esa luz comenzó a hablarme. Yo no me hubiera dado cuenta y yo estaba hablando en lenguas. Wow. Y mientras yo estaba hablando en lengua en ese momento, al nombre de Cristo, gloria, yo le decía a Dios, y es verdad que todavía tú visitas a los hombres. Yo me preguntaba, porque cuando tú has leído mucho la Biblia, tú te das cuenta como que Dios no visitaba a cualquier persona. Y Dios me dijo, sí, Ángel, yo visito a la gente en la tierra. Yo todavía, mi gloria visita a los hombres. Yo todavía hablo cara a cara con los hombres. La presencia misma de Dios, el mismo Espíritu Santo me estaba hablando. Y mientras me estaba hablando en el altar, yo comencé a hablar en lengua. Y mientras yo iba a hablar en lengua, mientras yo hablaba en lengua, yo le decía, Dios, yo quiero que tú separes, aunque sea por un instante, mi oído de mi lengua. Yo quiero entender lo que estoy hablando. Y yo recuerdo claramente que yo escuché en el hablar en lengua que yo decía el libro de Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y Dios habitando mío, en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Cuando yo escuché mi labio hablar esto, al nombre de Cristo, gloria, yo mismo dije, yo conozco esta lectura. Esto es el libro de Isaías, su nombre sea la gloria. Y Dios me dijo, párate. Y cuando me paré llorando y temblando, que no aguantaba, no tenía fuerza, sentí como que la luz me estaba dando ánimo para que me levantara. Y me dijo, abre la Biblia. Y cuando yo abrí la Biblia, me salió el libro de Sofonías capítulo 1, y el tema era juicio a la nación. Y Dios me dijo, Ángel, prepárate y predica, manda y falla y masomia. Y Dios me decía, prepárate, porque viene juicio sobre las naciones. Y yo recuerdo que yo prediqué esta visión. A mucha gente yo le hablé de esto, a mi pastora, que testigo, y toda mi congregación yo le conté la visión. Aleluya. Y no pasaron 2 semanas cuando el COVID comenzó a arrasar. Wow. Y Dios me decía, Ángel, sigue predicando, varón. Ahí yo entendí que cuando en la Biblia dice, todo tiene su tiempo, al nombre de Cristo, gloria, hay una palabra que media como que golpea a donde dice, predicar a tiempo y fuera de tiempo, profeta. Yo me envolví en una gloria donde en la pandemia, donde todo el mundo se trancó, yo prediqué más que nunca en la pandemia. Dios. Wow. Hubieron pastores que me dijeron, varón, no te vamos a apoyar, tú estás en contra del sistema. Y Dios me decía, hazlo. Y yo le dije, pastora, los pastores me están diciendo que no predique, que estamos en pandemia, que hay COVID. Mi pastora dijo, si Dios te habló, predique. Yo, si usted me dio el permiso, voy a fluir.
Amén. Wow. Varón, y yo me envolví en una gloria. ¿Y COVID de dónde, varón? La gente con la que yo caminé, vuelta loca en Dios, nunca le dio COVID, varón. Esa gente se metieron donde hubieron multitudes. Varón, nosotros predicamos más que nunca, varón, en contra del sistema. Y yo quiero decirle a alguien que me está viendo ahí, cuando tú tienes un encuentro verdadero, por eso leí sobre Jeremías, porque cuando Jeremías tuvo un encuentro con Dios, Dios le dijo, te di la autoridad para plantar y desarraigar, para edificar, pero también para destruir. Y aunque se levanten y peleen contra ti, no te van a poder vencer. A su nombre sea la gloria. Yo vengo a decirle a alguien que está ahí, al nombre de Cristo, gloria, hoy tú vas a tener un encuentro con Dios. Toda la guerra que tú estás pasando y estás viviendo es parte de lo que Dios va a hacer contigo. A su nombre sea la gloria. Porque hay gente, profetas, que están en el anonimato. Sí. Nadie los conoce. Sí. Y están viviendo guerra y dificultad. Sí. Y están preguntando, ¿por qué yo tanta guerra? Un día yo le pregunté a Dios, Dios, pero ¿y esta guerra? Porque yo sentía que los demonios me decían en mi cabeza, tu cabeza tiene precio. Y el brujo que te haga caer a ti es rico de la noche a la mañana. A su nombre sea la gloria. Y yo decía, pero ¿por qué tanta guerra? Si todavía yo no he salido. A su nombre sea la gloria. Y era que yo no estaba viendo lo que venía de camino. Wow. El diablo tiene la facultad de saber lo que viene de camino. Sí. Por eso es que la misma palabra dice que nada en el cielo se le era oculto, porque todo él lo podía discernir. A su nombre sea la gloria. Todavía yo no hubiera comenzado a predicar ni el ministerio expandirse al nombre de Cristo, gloria, cuando ya el diablo sabía lo que venía de camino. Wow. Por eso cuando tuve una mujer que está siendo fuertemente pisoteada, que tú estás viendo que está viviendo problemas, tú tienes que darte de cuenta que hay un propósito sobrenatural. Sí. Aunque todavía tú la estés viendo en el suelo, al nombre de Cristo, gloria, hay algo más extraordinario. Hay gente que están diciendo, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta dificultad? Hay gente que no puede dormir en la noche. Al nombre de Cristo, gloria. Hay gente que ha dicho, para que no haya tanta guerra me voy a descarriar, y se descarrian y siguen viviendo con guerra. Y tienen que volver al camino. A su nombre sea la gloria. Pero eso es parte de lo que Dios tiene con ellos. Porque hay gente que está viendo la cinterna, está viendo la cárcel, sí, está viendo la realidad, pero no está viendo lo que viene más adelante. A su nombre sea la gloria. Porque José, mientras estuvo en la cárcel, yo me imagino que José decía, ¿por qué tanta crítica? ¿Por qué tanta dificultad si yo lo que estoy en una cárcel? Es que el diablo no está viendo tu cárcel, el diablo está viendo lo que viene después. A su nombre sea la gloria. Y yo vengo a decirle a gente que está ahí, este proceso no vino a matarte, este proceso vino a formarte. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En el día de hoy, profeta, sí, tenemos un ministerio que se está expandiendo en las Américas. Sí. Y nosotros estamos trabajando, predicando en los puntos de droga, donde sea que hay una palabra, profeta, no tenemos miedo. A su nombre sea la gloria. No hemos visto en toda clase de peligro y seguimos predicando el nombre de Cristo, gloria. Ayer en nuestra plataforma orábamos por alguien hace como 2 días y ayer la persona testificó, desde que ustedes oraron por mí fue libre de un espíritu de drogadicción que tenía. A su nombre sea la gloria. Si el diablo no me estaba viendo a mí, el diablo estaba viendo lo que el ministerio iba a hacer. Todo lo que estaba viniendo en mi vida, en mi testimonio, era producto de lo que Dios va a hacer. Y yo me atrevo a decirlo aquí, profeta, sí, que la gloria que estoy viviendo no se compara con la que viene de camino. Amén, gloria a Dios. Es poderoso ver lo que Dios está haciendo a través de tu ministerio, lo que Dios está haciendo con la gente que te rodea. Y me llama mucho la atención porque hay jóvenes que están comenzando como tú comenzaste. Dios. Hay jóvenes que están experimentando lo que tú experimentaste. ¿Desde qué momento tú viste que el ministerio explotó? ¿Qué tuviste que provocó en un momento dado en tu vida que el ministerio comenzó a expandirse? Aleluya, mira. Sí. Yo recuerdo que cuando yo estuve joven, hubo un tiempo que me aparté. Sí. Y ahí, luego de los 12 años. Sí, después de los 12 años, como a los 20 años, okay, yo tuve me aparté. Sí. Por un tiempo, duré como 1 año y algo, apartado del evangelio. Ahí tuve un niño en el mundo. Okay. Y yo recuerdo que cuando yo estoy ahí, siendo yo una persona apartada, sí, en mi área de trabajo, yo cantaba música urbana. Y yo recuerdo que yo cantaba música urbana y la gente se reía mucho conmigo allá en la zona franca donde yo trabajaba. Pero habían días que la gente me decía, yo me hice un sueño y me lo contaba y yo se lo revelaba y le profetizaba. Dios mío, Padre. Y yo recuerdo que cuando yo le comenzaba a hablar de Dios, ¿tú sabes qué me decían los inconversos? Me decía, tú pareces un pastor. Wow. Y yo comencé a sentir el llamado de Dios. ¿Qué pasa? Que los cristianos tenemos una frase y es que decimos que cuando tú te apartas y vuelves, tú vienes más atado y vuelves peor. Sí. Y lo que yo vi fue un respaldo más grande de parte de Dios, porque ese paso que yo di fue para valiente. Sí. Yo tenía propuesta de manager en ese tiempo. Tenía temas grabados. Recuerdo yo lo dejé en el estudio. Okay. Recuerdo que hasta del mundo de lavado de activos, porque en la música se hace mucho lavado de activos, tenía propuestas. Sí.
Pero la voz de Dios me hablaba tan fuerte que yo sabía que yo no pertenecía. Era tan tal, profeta, que cuando yo estaba en el estudio de grabación, ayer en Los Frailes Segundos, yo le decía a Dios, no permite que yo me pegue. Yo grabando en el estudio. Wow. Porque si yo me pego, me voy a apartar más de ti. O sea, yo estaba haciendo algo, pero mi corazón estaba lejos de lo del mundo. Dios. Wow. Y yo mismo decía, no permitas. Sí. Cuando yo vengo al camino de Dios, yo pensé que ya todos los dones, ese hablar que yo tenía, de que Dios me hablaba, yo lo iba a perder. Porque yo comencé a orar y sentía que Dios no me hablaba igual. Y yo decía, yo perdí la esencia. Y tenía miedo, porque yo tenía miedo de que yo pensé que me iba a quedar, como hay muchos evangélicos que nada más viven contando, Dios me usaba, Dios me hablaba. Sí. Y yo decía, Dios, yo no quiero eso. Está contando que tú me hablabas cuando yo era joven. Yo necesito que tú me hables ahora. Varón, y yo recuerdo que en Jaina, en una ocasión, yo buscando de Dios, en una noche, yo sentí una brisa. Y cuando la brisa me sopló y la presencia de Dios me agarró, yo le dije, Dios, ya yo no quiero sentirte en brisa. Y la presencia de Dios me sacudió. Yo le dije, yo no quiero que tú me sacudas. Yo le dije, yo necesito que tú desde ahora marques mi ministerio con una evidencia. Dios mío. Varón, y literalmente vive Jehová, en cuya presencia estoy, en Jaina, monte Sinaí. En Jaina, hay una parte que le dicen el arroyo, que es la parte de baja, que nadie duerme ahí. Yo desde que llegué al monte, ahí era que yo dormía. Ahí tú tienes experiencia con Dios o tienes experiencia con la tiniebla. Con una de las dos cosas. Tú tienes que ir con permiso de tu líder y direccionado por Dios para no salir de ahí descarriado. Wow. Y yo recuerdo que cuando yo le dije eso a Dios, que la brisa me agarró, yo estaba durmiendo a capela sin nada, arriba de un cartón en ese monte. Yo vi como una flama de fuego rojo, un humo rojo, me habló. Wow. Y cuando esa gloria me habló, profeta, los tétanos de los huesos de arriba hasta abajo, varón, yo no resistí. Wow. Por eso es que yo entiendo ahora cuando Daniel dice que vio la visión, o cuando el ángel le habló, que él dice que él cayó como muerto. Y tenía que decir, varón, yo sentí que todo mi pecado, lo más mínimo, el más mínimo fragmento de mí, que estaba mal, de tiniebla dentro de mí, quedó desnudo delante de la presencia de Dios. Wow. Y cuando eso me habló y me dijo, estoy aquí, profeta, yo abrí los ojos, yo pensé que era una visión. Yo pensé que era un éxtasis. Yo estaba mirando a ver en el suelo si estaba mi cuerpo, como cuando era pequeño que veía las visiones. Sí. Profeta, me estaba hablando la nube de la gloria, una teofanía de Dios, una manifestación de Dios, cara a cara en ese momento. Cuando salí del monte de ese día, varón, yo sentí que esa presencia mató muchas cosas dentro de mí. Y después de ahí, profeta, la dimensión, comencé a leer los textos de la Biblia, y tú has visto cómo es esto, profeta, que hemos venido varias veces a este programa de Desatar el Misterio. Leemos la Biblia y es como que Dios de ahí nos dice esto. Nunca hemos estudiado teología y esperamos en Dios un día tener la oportunidad de hacerlo. No hemos estudiado hebreo y esperamos en Dios un día tener el hebreo, pero cuando Dios no ha hablado, profeta, que no hemos sentado con gente que estudia de rabino y todo eso, me dicen, profeta, por eso mismo dicen los judíos, eso mismo dice aquel, eso mismo dice lo otro. Tú mismo lo has visto que saliendo de aquí, un joven muy estudiado en teología nos dijo, pero los rabinos dicen lo mismo que ustedes y nosotros no sabíamos. O sea, hemos sido instruidos directamente por el mismo Dios, profeta. Wow. Después de ahí, el nivel fuese extraordinario. Han venido refinamiento en el camino. Pero eso marcó un antes y después. Después de ahí, varón, esa unción te cae arriba. Van a venir guerra. Porque después que a David le pusieron el bendito aceite arriba, fue que aparecía en gigante y persecución. Pero ya David no era el mismo. Ya David antes lo conocían pastoreando ovejas, pero cuando la unción lo tocó, más nunca bregó con ovejas. ¡Wow! Moisés estaba pastoreando ovejas en el desierto, pero cuando la unción lo tocó, más nunca fue normal. Mas nunca fue igual. Al nombre de Cristo, gloria. Porque cuando la unción te toca, te transiciona y te transforma. Yo siempre le digo a los evangelistas, no me digas que tú tienes unción. Revélame con tu carácter y tu manifestación que tú tienes unción de Dios. Hay gente que te habla de que tiene a Dios, pero su carácter no lo dice. Vuelvo y repito lo que dije ahorita. Cuando la unción de Dios me tocó, su presencia exhibió todo lo que estaba mal dentro de mí. ¿Y sabe qué le hace falta a esta generación? Me gustaba cuando la presencia de Dios caía en una iglesia en los tiempos antiguos, en la cadena, y la gente se pedía perdón. Porque algo que yo he aprendido como hombre de Dios, que he visto de cerca la gloria de Dios, es que cuando la gloria de Dios me cae, lo primero que me corrige y me dice, tú tienes que cambiar. Y todo lo que está mal dentro de mí, hasta lo más mínimo, queda expuesto delante de Dios. Como que todo queda abierto delante de los ojos de Dios. Y tengo que llorar y arrepentirme y decir, yo no soy digno. Yo predico, yo ministro, yo profetizo de parte de Dios. Todo eso lo hago de Dios. Pero cuando esa gloria me cae, me dice, muchacho, tú todo lo que tú estás haciendo, tú no lo haces por ti, lo haces por yo. Ahí tú caes y dices, es que yo no soy digno ni siquiera. Wow.
El ego se muere, la arrogancia y la envidia muere. Por eso cuando alguien yo lo veo con arrogancia, cuando alguien lo veo con envidia, cuando lo veo con altivez, no carga la gloria de Dios. Tú puedes cargar lo que sea, tú puedes cargar un conocimiento, puedes cargar influencia, pero no vas a cargar presencia. Porque cuando tú tienes un encuentro vivo con la presencia de Dios, muere tu humanidad. Wow, Dios mío. En esos momentos, tú yendo al monte, mucha gente no creyendo, porque yo sé que hay gente que no cree. No cree. Hay gente que te ve fluir, te ve que tú estás avanzando en el ministerio, pero no cree porque tal vez lo económico no te ayuda, tal vez esto no te está ayudando. Así y la gente no cree. Ahora, en ese momento, te llegó la depresión, llegaste a sentir depresión tanto en el monte, soledad. Háblanos de eso. Dios mío, profeta, tú me hiciste una pregunta Gloria a Dios. que yo la tenía en mi corazón desde antes de venir al programa. Gloria a Dios. Dios mío. Gloria a Dios. Yo hablo de algo llamado el nivel alto del alma. Ok. Yo quisiera que este video se vuelva viralísimo. Porque si alguien escucha esto, Gloria a Dios. gente que está ahí van a ser cambiados de por vida. Te voy a explicar algo, profeta. Sí. En el nivel más alto del alma, dice que el nivel más bajo, llamado drama en el judío, Sí. es el nivel donde hay más ruido. Supongamos que tú vives en un edificio de 20 pisos. Sí. Abajo hay mucho ruido. Entre más abajo tú estás, más ruido tú escuchas. Sí. Si tú subes a la segunda, escuchas menos. Pero entre más tú vas subiendo, menos ruido escuchas. Sí. ¿Sabe qué me pasó, profeta? Que cuando tú tienes tanta cercanía con Dios, hay poco ruido. Y tú escuchas la voz de Dios más aguda. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente, por default, no sé por qué, pero la mayoría de los evangélicos estamos muy acostumbrados al ruido. Wow. Y cuando escuchamos un silencio que Dios no nos habla, comenzamos a hacer ruido. Bulla, profeta, háblame, profeta, dime algo, porque no escuchamos. Lo que no sabemos es que en el nivel más alto del alma es donde hay más silencio. Wow. Y Dios eso mío. me golpeó mucho. ¿Sabe por qué? Sí. Porque cuando yo estoy en el monte teniendo toda esa cercanía con Dios, entonces yo comienzo a conocer, cuando yo comienzo a involucrarme en lo ministerial, comienzo a ver un pueblo que le gusta mucho el ruido. Sí. Y tú sabes qué pasa, que me rechazan lo que Dios me da. A eso fue lo que maduro. Porque cuando yo voy a actividades y yo predico lo que Dios me da, palabra viva, y yo veo que profetas que están haciendo bulla y no están siendo direccionados por Dios, la gente se prende. Sí. Y yo teniendo a Dios realmente y andando líder, no veo esa manifestación, yo me turbaba y decía, Dios mío, por ahí es loco que yo me estoy volviendo. Porque yo veo que esta gente que andan en desorden y lo que predican a veces hasta antibíblico, es una euforia que hay en el pueblo. Sí. Tú ves el pueblo a veces. Yo soy de avivamiento, yo soy de unción, yo corro. Sí. Pero a veces lo que el pueblo está bajo una euforia. Sí. He llegado a escenarios en lugares donde yo veo a todo el mundo danzando y cuando es reprendido caen 2, 3 o 4 por tierra. Wow. Endemoniado, varón. Que no todo el que está danzando y está corriendo y está bonciando está bien delante de Dios. Entonces cuando yo vengo tan joven predicando, ¿verdad? Sí. Y estos predicadores, algunos predicadores corriendo bajo esa euforia, y yo no tenía esa euforia, sino nada más predicar mucho de la palabra porque era lo que Dios me había enseñado. Sí. Y el don de revelación que Dios me hablaba. La gente no estaba en eso, la gente lo que estaba en bulla. Y yo me turbé, profeta. Es más, yo lo atrevo a decir aquí en el programa. Sí. Yo hubo un tiempo que entré en depresión con eso. Wow. Y yo decía, ¿por qué razón me está pasando esto? ¿Será que Dios ahora no quiere usarme? ¿O todo lo que me enseñó no sirve? Porque cuando yo me paro en una plataforma a predicar niveles del alma, a predicar el misterio de los colores, que nosotros duramos casi media hora, una hora, que tuviste que tuvimos que hacer más de 3 o 4 videos aquí en Excelencia Cristiana para desarrollar temas como eso, al nombre de Cristo Gloria. Yo no me puedo parar en un escenario y en 5 minutos enseñar algo. El pueblo no está en la palabra, el pueblo es lo que está en euforia. Muy fuerte eso. Entonces, cuando yo me veo con este pueblo, varón, Sí. y no tengo un concilio de que me está recomendando, tengo líderes que saben que soy de Dios, gente que saben que son de Dios. Sí. Tú no fluyes bajo ese nivel. Entonces, yo estoy caminando en un pueblo que quiere bulla y con un Dios que dé silencio. Wow. Y ese Dios de silencio, hablándome a mí, diciéndome que Él no está ahí, ¿cómo yo me paro de este pueblo? Entonces, no había muchas invitaciones, no había muchas actividades. Y a veces hay un problema. El pueblo cree que tú tienes mucho a Dios cuando tú tienes una agenda full. Dios mío. La Fluye. gente cree que Sí. el crecimiento de tu ministerio se mide por los grandes viajes que tú das a las naciones. Sí. Jeremías no tenía agenda.
Jeremías Dios no mío. lo conocían. Predícalo. A Jeremías no lo habían promocionado. ¿Y sabe Sí. qué Dios le dijo? Antes de que te formase, te di por profeta a las naciones. Sí. Dios está diciendo, Jeremías, yo no necesito que tú hables como profeta, ni todavía prediques como profeta, ni tenga agenda de profeta para tú ser profeta, es que yo te declaré ser profeta. Por eso este testimonio de mi experiencia con Dios, yo lo basé en Jeremías. Jeremías no tenía agenda, no tenía nada, pero él era el profeta. Sí. Entonces, cuando yo me vi en esa situación, varón, yo entré en mucho desánimo. Incluso después Dios me dijo, tú no estás aquí para agenda, tú no estás para eso, porque a veces como Job nos quejamos de todo lo que nos pasa. Y Dios tiene que enfrentarnos cara a cara y decirle, mira, tú no eres digno de nada de lo que tú estás viviendo. Wow. Por eso me encanta cuando Elías corre a la cueva y dice que había un estruendo, ¿verdad? Sí. Y dice que había un terremoto. Y un viento. Y después un viento. ¿Por qué Dios le habla a Elías, al hombre de más unción en la Biblia, a través del viento? Lo que pasa es que cuando Elías, Dios lo deja, por eso Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque Elías, en el nivel espiritual de él, en el piso espiritual estaba alto. Pero cuando lo persiguieron, la depresión, el desánimo lo llevó a un nivel bajo. Dios mío, pa. Y Dios le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Comenzó a en este escuchar el nivel? ruido. Por eso, cuando él está escuchando el ruido, Sí. el profeta no sale. Porque el profeta sabe que el nivel más bajo es el ruido. Güey, yo me voy de aquí ya. Dios mío. Por eso, cuando viene el terremoto, que la gente dice, viene el terremoto de Dios, él no sale. Él dice, ese es un nivel bajo. Yo necesito conocerlo en el nivel más alto. Entonces, cuando viene el viento pasivo, silencioso, Sí. dice que se rompe como el silencio. Entonces Dios le habla. Ese era el nivel más alto. Entonces Dios, de allá arriba, del nivel más alto, de la azotea, del nivel más fino del silencio, Sí. le llama a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Muy fino eso. Te veo allá abajo en el ruido, en el miedo, en el temor, en la depresión. No fue ahí que yo te dejé. Fue lo mismo que pasó con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Ven acá. Pero yo te dejé en un nivel más alto. Desde que rompió, se desconectó. No estaba en la misma posición que Dios lo dejó. Entonces, cuando Dios me habla de esto, de niveles del alma, que me habló a mí de reparación del alma, de los traumas del alma, ¿a dónde nos lleva? Entonces que yo entendí, es que el nivel más alto de Dios es el silencio. Sí. ¿Sabe por qué impacta mucho mi vida? Y quería decir que quería que esto mucha gente lo escuchara. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está ayunando y entre más ayuna y más hora, menos escucha la voz de Dios. Wow. Dios mío. Hay gente que entre más ayuna y más hora, menos los predicadores le profetizan. Sí. Hay gente que dice, pero yo soy de Dios y a mí nunca un predicador me ha agarrado y me ha exhibido delante del público. ¿Y qué es lo que está pasando? Que entre más yo busco de Dios, menos Dios me habla. Es más, hay gente que entre más metido con Dios está y más en integridad con Dios está, menos bulla hace al predicar. Y la gente dice, la unción se le desapareció y la gente no sabe que es que ha subido a un nuevo nivel. Su nombre sea la gloria. Señores, esto está fuerte. Hay algo más que yo quiero preguntarte. Ahorita tú dijiste, Dios me crió. Y lo conectaste con Jeremías, se parece mucho. Dios te crió. Cuando tú dices que Dios te crió, específicamente, ¿a qué tú te refieres? ¿A qué tú te refieres? Quiero escuchar. Cuando yo te digo Dios te crió, que Dios te crió a ti, sí. La palabra criar viene de darle continuidad a algo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando yo digo que Dios me dio continuidad, sí, es que la mayoría de profetas en este tiempo lo ha criado el concilio. Wow. Hay gente que lamentablemente lo han criado líderes, pastores. No está mal, porque yo me crié entre pastores. Repito, cuando pequeño decía ahorita que no estaba con los jóvenes por el rechazo, sino que estaba entre ancianos. Sí. Y la mayoría de mis amistades, si tú entras en mi WhatsApp, son pastores. O sea, es que yo me crié como un levente espiritual. Yo soy un llanero solitario. No. Yo me crié entre esos ancianos. Eran amistades mías, pastores. Yo con 19 años antes de apartarme, después que vine, 21, 22 años, los amistades mías eran pastores. La mayoría pastores de los frailes, pastores de la Caleta, pastores de Boca Chica, pastores de Valiente, pastores de Lureña, de Cancel. Todo eso. Tengo muchísimos pastores de Brisa del Este, de diferentes lugares, pastores hasta de otras naciones también son amigos míos. Pero lo que quiero dejar dicho, cuando digo que Dios me crió, es que Dios me preparó. Cuando yo me descarrié y me reconcilié, yo le dije a Dios, ¿en qué yo falté para apartarme? Si todos los días yo oraba para que no me apartara. Yo le dije, si algo pasó en mí, un descuido, lo que sea, yo quiero que ahora en esta vuelta yo no me aparte jamás. Entonces yo necesito remendar. Y Dios dijo, para yo hacer una reforma en ti, yo tengo que sacar todo lo que te han enseñado. ¡Wow! Escucha esto, Sandy. Sí. La gente, los evangélicos de este tiempo, reprenden demonios como alguien le enseñó a reprender el demonio. Hay gente que le dice, los demonios operan así, operan así. Y ellos no es que Dios le dijo que operan así. Ellos reprenden demonios así porque alguien le dijo. Eso es el criar.
Hay gente que dicen, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo busco a Dios así, yo busco a Dios de esta manera. ¿Y de dónde tú sacaste esa idea? Me la enseñó alguien. Pero Dios no me enseñó así. Dios me enseñó cómo yo buscar su presencia. Por eso yo digo que Él fue que me crió. Dios mío. Él fue que me educó. Sí. Él me enseñó a leer la Biblia. Yo no leo la Biblia porque voy a predicar. Yo leo la Biblia porque yo cuando leo la palabra de Dios, Jesús dijo, esta palabra que yo he hablado son espíritu y son verdad. Cuando yo hablo y cuando leo la Biblia, yo siento que la Biblia me habla y yo hablo con ella. Sí. Y yo debato con la Biblia y le digo la palabra de Dios cuando estoy leyendo. ¿Por qué razón ocurrió eso? Y yo siento que la Biblia me habla. Los judíos dicen que la Torah es un espíritu. Sí. Entonces dice Jesús que el que se une con Jesús, un espíritu es. Con él. Entonces cuando yo hablo con la Biblia me vuelvo una sola. Entonces la Biblia altera mi conciencia y es cuando aquí vienen grandes conocimientos. Por eso la gente me dice, ¿de dónde viene el conocimiento? Y parece de loco que yo le diga que la Biblia me lo enseña. Pero ¿cómo así, varón, si yo le estoy leyendo? Es que yo siento que yo hablo con la Biblia. La Biblia me habla y yo hablo con ella. Entonces la educación que Dios me ha dado de cómo reprender los espíritus, de cómo echar fuera los demonios, sí. Cautividad de almas, almas que están cautivas, almas que están fragmentadas con espíritu de la oscuridad, gente que han tenido vínculo del alma a través de relaciones, a través de palabras. No es que alguien me lo ha enseñado, sino que el cielo me crió. Y lo mejor de todo no es que es mucho hablar, sino también ver la evidencia. Cuando tú ves gente en la iglesia que tienen 20 años, que todos los profetas van, le echan aceite, le echan agua arriba, le echan 7 cubetas de agua, le profetizan algo que es verdad y nunca ven el cumplimiento. Y no se dan cuenta que no es demonio que lo tiene atado, sino que su alma está cautiva bajo una maldición. Dios. Entonces, cuando tú vas a la iglesia y tú le das una palabra de parte de Dios, tú ves que pasan 10 años y la gente me dice, Ángel Rafael Infante, 5 años, 3 años, yo recuerdo la palabra y desde que tú me diste esa palabra, yo más nunca he volvido a ser el mismo. Dios mío. Por eso me impactó cuando yo estaba predicando hace 2 días en una transmisión en vivo y Dios me enseñó hace un mes cómo echar fuera el espíritu de drogadicción. Y no dije que yo vi un video. No. Dios me dijo, yo te voy a enseñar a cómo tener un encuentro con el espíritu de la droga. Y ese espíritu yo me encontré con él en el monte. Incluso estaba con el profeta Oliver y nos dio un olor como a marihuana. Y nosotros hicimos así, por este monte vacío, aquí no hay nadie. Y era un espíritu de drogadicción. Y cuando vencimos ese espíritu, inmediatamente cada persona que tiene espíritu de drogadicción, nosotros lo reprendemos, queda libre. La misma gente testifica después de eso, porque es una esencia. No fuimos a buscar una información en Google ni en YouTube al nombre de Cristo Gloria, sino que fuimos a buscar una palabra directa de la fuente, porque la gente de tergiversa lo que Dios le dice, no es lo mismo, está conectado a la frente. Entonces eso es lo que yo le llamo ser criado por Dios. Dios mío, señores, esto ha estado poderoso en el día de hoy. Nuestro hermano Ángel Infante ha traído una palabra de Dios, criado por Dios. Este hombre Dios lo ha llevado, le ha enseñado lo sobrenatural, y no simplemente que le ha enseñado, sino que aún Dios sigue direccionando su vida, porque el Espíritu de Dios nos direcciona. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice la palabra, dice que el Espíritu de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dios lo crió. Me impactó esta palabra. Hemos aprendido muchísimo, así que comparte este video. Usted lo puede seguir en los canales que él dio cuando inició el video, para que así usted también pueda aprender y conocer lo sobrenatural de Dios. Suscríbase a este canal para que YouTube pueda recordarle cada vez que haya una palabra de Dios para su vida. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.